Y comparto también la pantalla. Y ya estamos en marcha, ¿vale? Yo miraba el calendario, ¿vale? Y hoy teóricamente terminamos la quincena 4, ¿vale? Hemos ido más rápido de lo que fuimos el año pasado y lo he hecho un poquito adrede, ¿vale? Porque de hecho la parte neumática ya hemos visto todo lo que teníamos que ver, ¿vale? A partir de ahora, para mí es, desde el punto de vista neumático, es resolver dudas que tengáis. Entonces dices, ay, pero no nos hemos traído dudas. Bueno, perfecto, cuando os enfrentéis a los circuitos, ¿vale? Os surgirán dudas. Y estas las que en esta tutoría y en las siguientes, pues dudas que tengáis, empezaremos resolviendo dudas. Dudas que planteéis, oye, mira, he intentado este circuito y no funciona. Y lo miramos, ¿no? Y entonces, la duda mía, lo que yo tenía, salvo que ahora me planteéis alguna duda concreta, ¿vale? Era si empezar la parte electroneumática o no, ¿vale? Y yo creo que será positivo el empezar la parte electroneumática e ir avanzando, ¿vale? En electricidad, imagino que ya habéis estado viendo cosas, ¿vale? Y corregidme. No sé si habéis hablado ya del relé, si habéis hablado del contactor, del No, arranque directo. no, todavía ¿Todavía no no. habéis visto? Todavía no. ¿Qué tipo de cosas habéis visto en electricidad? Por curiosidad. Ahora ¿O no habéis- vimos la ley de Ohm, ¿Sí? vimos series, paralelo, Mm, y ahora estamos manejando el tester. Vale. Genial. Iba a decir, pues nos viene genial. Porque no tiene nada que ver con lo que necesitamos. Perfecto. Pero no pasa, no, pero no pasa nada. Lo digo un poco en broma, ¿de acuerdo? Porque para nosotros la electricidad va a ser bastante sencilla, ¿de acuerdo? Pero claro, no habéis visto lo que son, por ejemplo, los pulsadores. Sabemos lo que es un pulsador, ¿vale? Que lo pulso y cierra el circuito, ¿no? Pero no los habéis manejado. El pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado y estas cosas, ¿verdad que no? La No. numeración, como el normalmente abierto se numera 3-4, el cerrado se numera 1-2 y cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a apartar esa parte más teórica de la electroneumática, pero creo que es bueno que empecemos ya con la electroneumática y nos familiaricemos. ¿De acuerdo? Porque os daréis cuenta de que hasta ahora hemos visto circuitos neumáticos. Insisto, si tenéis dudas sobre algún circuito que habéis hecho, planteádmelo. ¿De acuerdo? Vale. Y yo la resolveré. Pero si no, yo voy a seguir explicando ya y vamos a empezar la parte electroneumática. ¿Por qué quiero empezar la parte electroneumática? Porque a mí lo que me interesa realmente es terminar la parte electroneumática para que dediquemos el mayor tiempo posible al PLC. En segundo, tenéis otra asignatura que continúa con el PLC y entonces, pues bueno, todos los años, el año pasado ya se mejoró un poquito, pero la gente llegaba a segundo, floja de PLC. Y es algo que, bueno, puede parecer complicado, pero en realidad si lo empezamos con tiempo y lo revisamos, veréis que se aprende sin ningún tipo de problema. Pero interesa algo más que simplemente 4 semanas, que es lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quería yo, que tengamos más tiempo para el PLC. Porque la parte electroneumática se parece mucho a la neumática. Se parece mucho a la neumática. Lo único que pasa es que es diferente. Y vamos a abrirla, vamos a empezarla. ¿Vale? Insisto, si vosotros tenéis dudas, me las planteáis y si doy por hecho que sabéis algo que en realidad no sabéis, me lo decís y lo hacemos. ¿De acuerdo? Espera que abra yo donde tengo que abrir. Con la Dime, propia ibas a... electroneumática, sí, con la propia electroneumática practicamos neumática. Sí. Perfecto. Ahora explicaré ya yo la diferencia y veréis cómo sí. Porque tengo que encontrar dónde tengo yo esto. Vale, aquí. ¿De acuerdo? Aquí vimos, teníamos escena 2, voy a ponerlo para que se vea, no, para que se vea como vosotros no. Vimos todos los sistemas neumáticos, ¿vale? Aquí es donde teníamos estos 9 circuitos, sistemas neumáticos 2. Aquí estaban los de diseño que al final no os lo he abierto. Esto ha sido un fallo mío. Y os dije, bueno, hay unos circuitos que son para diseñar. Diseña un circuito neumático y a mí se me olvidó abrirlos, ¿vale? Yo os los voy a abrir para que los podáis hacer y ahí surgirán dudas. Abrir diseño de circuitos. Ese es fallo mío. Pero no pasa nada, ¿vale? Porque me parece mucho más productivo el que veamos la electroneumática, porque además os ayudará, creo yo, en la parte de electricidad. Sistemas neumáticos 2, ¿de acuerdo? Y aquí ya pasamos a la electroneumática. Y la voy a abrir directamente,
y voy a ocultar sobre la marcha, por ejemplo, tutoriales del año pasado. Y vamos a ver esto de aquí, ¿vale? Y empezamos por lo que son los componentes electroneumáticos y entenderemos un poquito lo que pasa, ¿vale? Esta es una presentación larga, ¿vale? Larga, pero que tiene muchas cosas, pero nosotros nos vamos a quedar, como siempre hago yo, nos quedamos con las ideas. Porque además es una presentación aquí antigua, yo no he conseguido modificar esto, ¿de acuerdo? Donde nos habla de los circuitos electroneumáticos. Hasta ahora, nosotros habíamos visto una válvula neumática como un cuerpo central y los accionamientos. Y los accionamientos eran, en unos casos teníamos un muelle, retorno por muelle, en otros casos teníamos un pulsador, una palanca, un rodete, y entonces hablábamos de un final de carrera, etcétera, ¿vale? Activábamos neumáticamente por los dos lados y nos falta un tipo de accionamiento distinto que es el eléctrico, ¿vale? Entonces voy a abrir FluidSim y así vamos viéndolo ya sobre la marcha. Vamos a ver qué diferencias hay. Entonces, igual que poníamos una válvula, yo voy a poner, pues, yo qué sé, esta válvula mismo. Ups. Esta válvula. Me la pongo aquí. Igual que poníamos el muelle, pues mira, sí, le voy a poner retorno por muelle. Venga, genial. Le pongo el escape y voy a entrar directamente, pues, de lleno. Ponemos la parte de alimentación de aire, una fuente de alimentación, la giro 270 grados, ponemos una unidad de mantenimiento para que nos filtre el aire, regule la presión y lubrique, en el caso de que sí sea, y con esto ya tendríamos nuestro circuito, digamos, lo pongo aquí, de fuerza, no, nos falta el cilindro, perdón. Un cilindro, pues un actuador. Un actuador, como es 3-2, pues no tengo más remedio que poner un cilindro de simple efecto. Bien. Y le quito la detección, que la detección ya veremos. Bien, este circuito sabemos cómo funciona. No he puesto accionamiento, pero a mí me va a dejar el sistema que le dé con el dedo, pues cuando pulso, entra o sale. Ya tenemos nuestro circuito de fuerza. Este es el circuito que hace la fuerza. ¿De acuerdo? Este es el circuito que hace la fuerza. Y ahora nos falta el mando. Pero en vez de poner, como poníamos hasta ahora, por ejemplo, un pulsador, yo lo que voy a poner es un mando que sea eléctrico. Y vamos a ver qué es esto. He puesto un símbolo. ¿Esto qué es? Esto es un electroimán. Hay quien dirá, un solenoide, una bobina. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis el electroimán lo que hace, no? Un electroimán era cuando cogíamos un cable, lo enroscábamos. No sé si habéis hecho ese experimento alguna vez, ¿no? Yo lo hacía de pequeño. Un cable lo enroscabas en un clavo, lo conectabas a una pila y eso atraía cosas. ¿No? ¿Habéis visto un electroimán alguna vez? Sí. No. Sí, No, sí. yo no. ¿Sí? Bueno, ¿Vale? Yo no, Bueno, digo. no. Qué poca curiosidad científica. Pero bueno, no. pues es ¿Entendéis, que no? no nos da la vida. Pequeños, decías, ¿qué hago? ¿Cazo saltamontes o construyo un electroimán? Dice, pues mira, hoy toca saltamontes, hoy toca electroimán. No, hablando en serio. Lo que tenemos aquí es una bobina de hilo en torno a un núcleo metálico. Cuando yo aplico voltaje en esa bobina, eso se convierte en un imán, atrae. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que atrae? Pues atrae eso que había dentro de la válvula, que era lo que movía entre las dos posiciones. Es decir, yo eléctricamente puedo mover la válvula. Ya no la controlo con el dedo. Ya no la controlo neumáticamente con aire, sino que la voy a controlar eléctricamente. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, en vez de traerme un tubo, que nosotros conectamos por aquí un tubo que iba hacia un pulsador de mando, lo que vamos a traer es un cable, dos hilos, positivo y negativo. Cuando yo meta voltaje por ahí, ¡plac!, la válvula pivotará. Cuando yo quite el voltaje, la válvula no pivotará. Volverá a su posición de reposo. Y la estoy controlando con electricidad. ¿Qué ventajas tiene esto? Dice, pues mira, una ventaja, por ejemplo, el aire, si yo pongo aquí un tubo de mando, lo hago neumático y es muy largo, pues tenemos un problema de que el aire tarda en propagarse, porque se tiene que mover. Tarda un tiempo. Luego las señales llegan con retardo. ¿Vale? Sin embargo, si lo que pongo es electricidad, la electricidad se propaga a la velocidad de la luz, literal, velocidad de la luz, con lo cual es instantánea. Primera cosa. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja. Luego permite
funcionamientos mucho más rápidos. Primera ventaja. Segunda ventaja, es más fácil manipular cables, cortar cables, empalmar cables, que tubos neumáticos. ¿Verdad? Es más cómodo. No es lo mismo cortar un tubo, empalmar con un raccord, que tiene una fuga, que no tiene una fuga, que, ¿vale? Que ocupa un espacio porque el tubo tiene un diámetro, que sin embargo manejar hilos. Eso ocupa menos espacio, pueden caber por más sitios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Segunda cosa. Tercera cosa, pues con neumática nosotros sí es verdad que poníamos válvulas I, válvulas O, con este tipo de cosas, nosotros hacíamos montajes, ¿verdad que sí? Que pulse a la vez uno y otro, que pulse tal, ¿vale? Sin embargo, con electricidad se pueden hacer cosas mucho más complicadas. ¿Mm? Hasta el extremo de que si yo las señales eléctricas las conecto, digamos, a un ordenador industrial, yo puedo tener dentro un programa que decida cuándo abrir o cerrar una válvula. Entonces, con programación es fácil hacer cosas mucho más complejas y difíciles que con tubos. ¿Se entiende la idea? Sí. Vale, pues vamos a darle... Aquí tenemos el circuito de mando. Aquí tenemos... Voy a buscar una foto. Luego veremos la presentación, venga, pero... Y ahora tengo que encontrar yo dónde tenemos el navegador. Si lo encuentro. ¿Aquí? Aquí. Vamos a ver una electroválvula. No, primero un solenoide. A ver si vemos una foto. No sé si se parecerán porque... Pero bueno. Mirad, un solenoide es esto. Tenemos una bobina de hilo en torno a un núcleo ferromagnético. Estos son solenoides. ¿Qué características tienen? Que cuando yo les aplico voltaje, esto atrae. ¿De acuerdo? En nuestro caso, ¿qué es lo que va a traer? Pues va a traer el cuerpo de la válvula, va a mover la válvula. Luego la controlamos eléctricamente. Vamos a buscar ahora electroválvula. Bien. A ver si se viera, porque aquí cuando ponemos electroválvula vemos, bueno, para empezar, la válvula es muy similar a una neumática. Lo único que pasa es que por aquí lo que entra es un cable eléctrico. Y aquí es donde está la bobina. Y aquí vemos, fijaos cómo dice, no sé si se llegará a ver bien, espero, a ver si podemos ampliar esto. Mirad, vamos a ver lo que dice aquí por curiosidad. Dice DC 24 voltios. ¿De acuerdo? Luego, esta bobina funciona con 24 voltios de corriente continua. Y aquí no se especifica más. Rango de voltaje entre 20,4 y 26,4. Lo típico son 24 voltios. ¿De acuerdo? Si yo le aplico 24 voltios, esta válvula, plac, conmuta, cambia de posición. Si yo no le aplico voltaje, el muelle la hace volver a su posición. ¿Veis el muelle aquí dibujado en el símbolo? ¿Veis? ¿Veis aquí que es una válvula? Bueno, esta es una 4-2. Daos cuenta, es una válvula 4-2. Y aquí vemos el accionamiento, que es el símbolo de la bobina. Perfecto. Aquí suelen tener muchas veces, cuando yo le aplico voltaje, aquí se enciende una lucecilla, un LED, ¿vale? Con lo cual nos permite darnos cuenta de si está activada, no está activada y demás. No sé en estas fotos si se ve algo. Vale, mira qué bien se ve aquí. Como tenemos los escapes, pues he dicho 4-2, no, es 5-2, ¿vale? Es una válvula 5-2. Tenemos los dos escapes con el silenciador, bueno, no es silenciador. Tenemos la línea de alimentación. Alguien dirá, oye, pero no están alimentando por el 1, aquí pone P, ¿vale? Porque es una válvula, es americana, no es la notación que usamos en España. Aquí en España, ¿qué seríamos? Sería un 1, 3, 5 y aquí el 2 y el 4. Pero mirad los tubos neumáticos y mirad el accionamiento. Y aquí dentro no se ve el muelle. Vamos a ver otro detalle. Fijaos que dice presión, pressure, entre 0,15 y 0,8 megapascales. Si recordáis esto, aprendeos esto porque muchas veces van en megapascales. Recordad que un pascal eran 10 elevado a 5, ¿vale? Esto, bares, por lo tanto, esto significa 0,8 megapascales son 8 bar. 0,15 megapascales es 1,5 bares. Luego esta válvula es buena pues para una presión de hasta 8 bares. Acordaos de esa unidad del megapascal, ¿vale?
que la presión típica de un sistema neumático, decíamos, es aproximadamente 6 bares. Bueno, 6 bares, acordaos, son 0,6 megapascales. ¿Mm? Bueno, pues esto es una electroválvula. Genial. Ya tengo los tubos de fuerza aquí, pero me falta el mando, controlarla. Pues vamos a controlarla. Y para controlarla, pues tenemos que montarnos un circuito eléctrico. Vamos a darle, primero le vamos a dar el nombre. IA más. Más, ¿por qué le pongo el más? Pues porque normalmente ponemos el más para decir avanzas. ¿De acuerdo? Lo va a hacer salir. ¿A quién? Al cilindro A. ¿Mm? Y vamos a hacer el circuito de mando. Y ahora, en vez de ir a la parte neumática, tenemos que buscar aquí en FluidSim, donde dice parte eléctrica. Componentes eléctricos. Vamos a empezar por buscar, primero de todo, que necesitamos la fuente de alimentación. ¿Veis? ¿Verdad que hemos dicho que hemos visto en la válvula que iba a 24 voltios? Pues vamos a poner nuestro 24 voltios de positivo y los 0 voltios, el negativo. Ya tenemos positivo y negativo. ¿Qué pasa si yo hago así? Si conecto el positivo y el negativo. ¿Por sería? ¿Qué? ¿La vas a liar? ¿No? La voy a liar, pero gorda, porque tengo un cortocircuito. Por eso. ¿Vale? No, esto no lo podemos hacer. Bien. ¿Qué pasa si yo meto... Mira, vamos a hacer ya la cosa. Vamos a coger y vamos a conectar de aquí y aquí. ¿Os acordáis la bobina? ¿Cómo era? Teníamos aquí una bobina, el solenoide. Vamos a buscar el solenoide. Como teníamos los dos cables que iban al solenoide. ¿Vale? Siempre tenemos los dos cables. Mirad, un cable y otro cable. Y ahí está la bobina. ¿De acuerdo? Siempre tenemos los dos cables. Pues vale, vamos a coger los dos cables del solenoide. Mirad, aquí donde dice, mirad este símbolo. ¿Veis el simbolito ahí con esos dos triángulos? Y aquí dice solenoide. Pues este es el que me voy a llevar. ¿De acuerdo? ¿Qué está representando esto? Esto es el símbolo eléctrico de la bobina de la electroválvula. De esto. Esto de aquí, insisto, es el símbolo eléctrico de la bobina con su positivo y su negativo. Y está aquí, solenoide de válvula. Dentro de los relés, bueno, aparece de relés. Solenoide. Perfecto. En la parte neumática, aquí teníamos la válvula, el cuerpo de la válvula con su muelle, y aquí teníamos también el solenoide. ¿Verdad que esto también es solenoide? Esto y esto está representando lo mismo. Esta parte de aquí, esto de aquí, es esto. Luego, si aquí lo llamo IA+, que aquí en el verde yo le doy doble clic y le doy el nombre IA+, es importante que yo a FluidSim le dé doble clic aquí y le diga que este es IA+, para que él sepa que esta bobina de aquí, este solenoide, se coincide exactamente con este de aquí. ¿De acuerdo? Bien, voy a conectarlo. O sea, Negativo. lo tienes que crear en paralelo para que Sí, funcione el de circuito. exacto. Yo creo Qué que por bien un nos lo lado... vamos a pasar. Sí, es genial. Por un lado tienes la parte de fuerza, la parte neumática, que está aquí, esto que he remarcado yo, y por otro lado vas a tener el circuito de mando, que es el eléctrico. Vale. ¿Mm? Vale, vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Fijaos. He conectado el positivo de la bobina a 24 voltios y he conectado el negativo de la bobina del solenoide a 0 voltios. Estoy aplicándole voltaje, ¿verdad? Luego, si le aplico voltaje, ¿qué hará el solenoide? Atraerá, ¿verdad que sí? Actuará. Se energiza, lo hemos energizado, no me gusta nada la palabra, ¿vale? Pero bueno, le hemos aplicado voltaje, lo hemos energizado, por lo tanto, actúa. ¿Y actúa cómo? Moviendo la válvula. Por lo tanto, si yo inicio la simulación, por aquí circula la corriente, energiza la bobina y por lo tanto hace actuar al solenoide. Y entonces esto, ¡plac!, se moverá. Vamos a darle. Ya está. ¿Veis cómo aquí aparece el voltaje? Como dice, por aquí está circulando la corriente. Y la bobina nos la ha movido. Pero claro, ¿y ahora cómo lo paro? ¿Cómo hago que vuelva al cilindro? Cortando la corriente. Tengo que cortar la corriente. Me voy aquí y cataclón, corto el cable.
Un interruptor. Sí. Vamos a meter un interruptor. Que aquí vamos a hablar de un pulsador. Pues vamos a buscar aquí un pulsador. Mirad, este símbolo, importantísimo, este símbolo, ¿vale? Importantísimo. ¿Lo veis? Abierto y con el pulsador. Esto es un pulsador que si yo no lo toco, está abierto, no conduce. Si yo lo presiono, conduce. ¿Lo veis? Ya nos damos cuenta que siempre se numera 3 y 4. Esto es un pulsador que si no lo toco está abierto, por lo tanto decimos que es normalmente abierto. Mientras yo no haga otra cosa, está abierto. Y se numera como 3, 4. ¿Es distinto de este otro? ¿Dónde está? Mirad este de aquí. ¿Notáis la diferencia? Mirad, este cómo está, normalmente cerrado, conduce. Por eso se numera y se numera 1, 2. Luego los normalmente abiertos se numeran 3, 4, los normalmente cerrados se numeran 1, 2. ¿Vale? Pues mira, voy a meterlo aquí en serie, venga. Así ya mareamos un poco la pérdida. No, luego lo metemos, lo quito, de momento lo quito. Pues vale, vamos a ejecutar, vamos a poner en marcha la simulación. Aquí, lógicamente, este tendré que decir que es el S1. Bueno, no, pero no me va a poner la etiqueta. Sí me la pone, ahí está. Vamos a iniciar la simulación. Efectivamente, ahora no circula la corriente porque está abierto. En el momento que yo presione, energizará y actuará. Yo voy a pulsar y ya está. Y en el momento que lo suelte, a la de 3 lo suelto, 1, 2 y 3. Y vuelve. Bien. Estos cables de aquí, este y este, son los cables que irían a esta bobina. Y pueden ser muy largos. No hay problema. Yo tengo en un cuadro este circuito de aquí y luego van dos cablecillos, el positivo y el negativo, hasta la bobina. ¿Que miden 10 metros? Pues miden 10 metros, lo que tengan que medir. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo estamos controlando nuestro circuito de fuerza a través de un circuito de mando eléctrico? El concepto es fácil, ¿verdad que sí? Sí. Sí, la idea es ¿Vale? Bien, vamos a complicarlo un poquito. Ya que hemos dicho antes, pues vamos a poner un pulsador normalmente cerrado. Mira, aquí tenemos un pulsador que si no hago nada, está cerrado. Pues lo voy a meter aquí. Bueno, este lo quito, luego lo vuelvo a poner. Lo voy a poner aquí. Venga, a ver quién me dice que hará este circuito S1. ¿Qué hará este circuito cuando yo lo ponga en marcha la simulación? moverá el pistón porque atraerá. Circulará la corriente porque está cerrado, energizará y por lo tanto la válvula actuará y hará salir el cilindro. ¿No? Pues le doy. Debería. Efectivamente. ¿Y qué tengo que hacer para que se meta el cilindro? Pulsar. Pulsar. Mientras yo pulse, se mete. En el momento que lo suelte, voy a soltarlo, vuelve a salir. ¿De acuerdo? Fácil, ¿a que sí? Pues De esto momento sí. esto es lo básico. Esto es lo básico. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entendiendo ya lo que vamos a hacer. Dice, bueno, vale, una cosa. Dice, ¿y es posible que existan bobinas que en vez de funcionar a 24 voltios funcionen a 220 voltios? ¿Alterna? Sí. Sí, es posible. Porque si todo mi cuadro funciona a 220, pues chico, a lo mejor me interesa coger bobinas que vayan a 220 y no tengo que meter fuentes de alimentación. Lo que está claro es que si mi bobina es de 24 voltios de continua, no le puedo meter 220 de alterna, porque probablemente, ¿vale? Se volatilice. Al igual que si mi bobina es de 220 de alterna, como le metas solo 24 de continua, pues probablemente dirá, vale, no voy a funcionar. Vamos a ver entonces, tirar un poquito con esta presentación. ¿De acuerdo? Donde habla de componentes electroneumáticos. Y vamos a ver algunos. Unos aplican, otros no aplican, porque aquí hablan de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero bueno, nos sirve como culturilla, porque todo esto en electricidad lo vais a ver. Dice, ¿electroneumática al final qué es? Pues mira, cuando las distancias son grandes nos viene bien. ¿De acuerdo? Y además, el mezclar electricidad y neumática tiene ventajas.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque actúa rápido. Los cables son muy fáciles de instalar. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay casos en los cuales no nos interesa la electroneumática. Por ejemplo, siempre que hay electricidad puede haber chispas. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo estoy en una zona, digamos, donde hay gases inflamables, dentro de un depósito, por ejemplo, dentro de un depósito de gas, de estos grandes que hay, pues chico, ahí yo no metería un sistema eléctrico, ni loco. Ahí metería un sistema. Imaginaos que dentro del depósito ese de estos gigantes redondos que hay de gas, ¿vale? Yo necesito, por lo que sea, pues para abrir una compuerta, para lo que sea, necesito un actuador, un motor. Yo no voy a meter un motor eléctrico porque puede producir chispas. Y entonces ya sabemos lo que pasa con el gas. Pues meto un sistema neumático puro, solamente aire. ¿De acuerdo? Con lo cual no hay peligro de explosión. ¿Vale? O sea, en esos casos sí. Por ejemplo, dice más cosas. Bla, bla, bla. Las electroválvulas son elementos mixtos, mediante una señal eléctrica actúan. ¿Ven? Eso es lo que hemos visto. ¿Vale? Esto nos dice algo que ya sabemos. Dice, pueden ser monoestables o biestables. Pero eso ya lo sabemos. Eso era igual que neumática. Lo que pasa es que en un caso apretaba con el dedo y aquí, sin embargo, pues simplemente actúo con el pulsador. Pero mirad aquí, vamos a ver aquí qué es lo que aparece. Vamos a ver este circuito si ya sabemos lo que hace. Fijaos cómo ponemos, por un lado, el circuito de fuerza y luego el circuito de mando. El circuito de fuerza es neumático con sus dos bobinas. Aquí la llama X e Y. Bueno, bobina X y bobina Y. La bobina X, ¿qué hace? Que salga el cilindro. La bobina Y, ¿qué hace? Que se meta. Y aquí nos han puesto pues dos pulsadores. Que uno energiza la bobina. El símbolo está mal. Este símbolo es... en fin, por eso digo que esta presentación a mí no me gusta, pero bueno, la usamos. ¿De acuerdo? Aquí faltan los triangulitos de la electroválvula. Recordad el símbolo. Miradlo. ¿Lo veis? Eso es una electroválvula. Que significa que la bobina está actuando sobre lo que sería la válvula neumática. Pero bueno, no nos sirve. ¿Este circuito qué haría? ¿Qué hay que hacer para que salga el cilindro, el vástago? ¿Quién me lo dice? Pulsar el P1. Pulsar P1. Si yo pulso P1, energizo la bobina y a más, que sería esta de aquí, y sale. ¿Y para que se meta? Es el otro, ¿no? Pues pulso el otro. Y entonces pivota. Ya está. ¿Y si ¿Y qué pulsas pasa los si... dos? Esa era mi pregunta. ¿Y qué pasa Vale, si vale. pulso los dos? A ver, ¿qué pasa si te estiran de las dos orejas? Si te estiran de una, tú te mueves hacia el lado que te están estirando, ¿verdad que sí? Pero si te estiran de las dos, no te mueves. Pues si yo energizo los dos, justo al mismo tiempo, pues no se moverá. Porque tenemos un electroimán estirando por un lado y otro electroimán estirando por el otro. Con lo cual, dice, oye, si me estiras de los dos lados por igual, no me puedo mover. No se moverá. Que era lo mismo que nos ocurría en las válvulas normales, neumáticas, ¿verdad? Si yo actuaba sobre los dos lados, el resultado es que la válvula no pivotaba. Bueno, pues seguimos avanzando. Entonces, aquí ya nos dice electroválvulas distribuidoras. ¡Wow! Pues es lo mismo que hemos visto, solo que cambiamos, ¿ves? Los actuadores, los accionamientos. Accionamiento, ¿ves? Solenoide por los dos lados. Tenemos válvulas. Acordaos, esta era una 2-2. Esta es una 3-2, 4-2, 5-2. Bueno, distintas válvulas. Biestables. ¿Y estas de aquí cómo serían? Monoestables. Monoestables. Pero el concepto es el mismo que en la neumática. ¿Os dais cuenta? Y ahora ya entramos. Hasta aquí bien, ¿verdad que sí? Es fácil, hasta aquí es fácil. Sí. Pues no es mucho más complicado. Porque ahora ya vamos a empezar una serie de componentes que estos los veréis en electricidad. ¿De acuerdo? Yo voy a pasar por encima y me voy a detener en uno. Porque a nivel eléctrico ya hemos hablado de un componente importante, que es el pulsador. Pulsador que puede ser normalmente abierto y normalmente cerrado. Genial. Y hemos visto su símbolo. ¿Vale? Hay más componentes eléctricos y uno de ellos es el contactor. No os han dicho nada del contactor todavía, ¿verdad? De No. momento no. Vale. Pues simplemente para que lo sepáis, es como una especie de interruptor a distancia. Olvidémonos del contactor, por ahora. ¿Mm? Del relé. Tampoco os han dicho nada del relé.
Pero este sí que va a ser importante para nosotros. El relé sí que es importante. Y vamos a ver qué es un relé. Lo mejor que puedo hacer es buscar una foto. Relé. ¿A alguien le suena haber visto algo parecido a esto? Ups. Se abrirá. Esto lo di yo en el colegio, pero hace mucho, mucho tiempo. Pues a mí ni del colegio me suena. Ni del colegio, jolín. Es que ¿no habéis tenido infancia o qué? Llovió mucho ya. O sea que Sí. Qué tío. Vale, no me deja abrirlo. Yo quería abrirlo como foto. Ah, uy, no. Vale. Fijaos que hay aquí. Vamos a intentar descifrarlo. ¿Veis que aquí hay una bobina? ¿La veis aquí a la izquierda? Sí. ¿La veis? Y debajo tiene sus patillas que la mueven. Mira, podemos verla por debajo. Tenemos la bobina con sus dos contactos. ¿Esta bobina qué es? Es un electroimán, es un solenoide, igual que el de la electroválvula, ¿verdad que sí? Cuando yo Es, aplico voltaje aquí, esta bobina atrae metales. Y en concreto, ¿qué es lo que atrae? Atrae ¿veis esta chapita metálica que hay aquí de encima? ¿La veis o no? sí, se sí. ve. ¿Vale? Pues cuando yo le aplico voltaje aquí a la bobina, atrae esta parte metálica. Y esta parte metálica tiene una forma así como de 90 grados. Y lo que hace al moverse es, ¿veis estos contactos de aquí de en medio? Estos tres contactos. ¿Los Sí. ves? Bueno, Estas lamitas. Pues lo que hace esa bobina es mover esta del centro para que toque a la izquierda o toque a la izquierda, a la derecha. Es como una especie de interruptor. Si yo no toco, si yo no muevo, si yo no energizo la bobina, estas tocan los dos de la izquierda. Este está tocando con este. ¿Veis cómo están tocando? Ujú. Luego, esta patilla, con una que hay en el centro y no se ve, está cerrando circuito. Esta con esta cierra circuito porque se están tocando arriba. Sin embargo, si yo le meto tensión en la bobina, esto de aquí se va a mover hacia la derecha. Con lo cual, en vez de tocar con la de la izquierda, tocará con esta. ¿Os dais cuenta? Sí. O sea, es una especie de interruptor, de pulsador, que en vez de pulsar yo con el dedo, digamos que estoy pulsando con un electroimán, con una bobina. Mirad el símbolo. A ver si lo veis. ¿Veis aquí a la izquierda hay dibujado una bobina parecida a la que teníamos antes? Ujú. Cuando yo le aplico voltaje entre el 1 y el 5, que es esta bobina, esto se mueve. ¿Y qué es lo que se mueve? Mirad aquí cómo tenemos, aquí se ve una patilla, dos patillas, tres patillas, ¿vale? Que son estas lengüetas de aquí. 1, 2 y 3. Si yo no toco nada, esta de aquí está Ajá. tocando con esta. El 1 está tocando con el 4. Sin embargo, si yo aplico voltaje a la bobina, esta de en medio se mueve y toca, en vez de con la izquierda, toca con la derecha, con lo cual me conectará el 3 con el 4. ¿Se pilla un poquito la idea? Sí, sí. ¿Vale? Luego es un interruptor controlado a distancia. Pero con una salvedad muy importante. Fijaos que entre esta parte de aquí de la izquierda y la de la derecha, lo único que hay es plástico. Porque sí, es cierto que esta piececita es metálica, pero de esta piececita lo que viene por aquí es plástico, plástico, plástico. Luego no hay conexión eléctrica entre la parte de la derecha y la parte de la izquierda. De hecho, mirad cómo aquí en medio tiene una pared de plástico. ¿Lo veis? Para que eléctricamente están aislados. Podría ocurrir que por la izquierda yo trabaje con 24 voltios, porque esta bobina fuera de 24. Mira, en concreto esta es de 5 voltios de continua. ¿Lo veis? 5 VDC. ¿Lo veis? Sí, sí. ¿Vale? Normalmente nosotros vamos a trabajar con 24, que es lo que he dicho antes, pero bueno, hay de distintos voltajes. Este en concreto, este relé, esta bobina trabaja 5 voltios. Si yo le aplico 5 voltios de corriente continua, ¡plac!, se mueve. ¿Y qué es lo que hace? Mover estas pestañas de aquí de la derecha. Pero estas pestañas, yo puedo estar manejando un circuito que utilice, por ejemplo, pues 250 voltios de alterna, o 30 voltios de continua, o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es un relé. Vamos a ver otra foto, que se pueda ver bien. Por familiarizarnos un poquito con lo que hay, fijaos como aquí, de una forma más simbólica, han representado lo que es la bobina, que mueve, estos puntitos significan una pieza de plástico que mueve esa lengüeta central que toca o a la izquierda o a la derecha. Si yo energizo, se cierran este con este.
el contacto normalmente cerrado. Si yo energizo, ¡pac!, esto baja y toca en el circuito, toca C con el normalmente abierto. Físicamente, pues sería algo así como esto. Bueno, se ve muy mal, pero bueno, si la idea nos sirve. Mirad, mira, este circuito nos puede ayudar. Mirad este lo que... Venga, vamos a ver el esquema, que parece que se... Mirad este que tenemos aquí. Este es el relé. Este se ve bien, ¿verdad? Tenemos la bobina, que cuando yo atraigo, cuando energizo, con lo que valga aquí, se mueve, ¡plap! Y entonces hace que se conecten con un lado o con otro. Si yo conecto una bombilla, que seguramente aquí abajo veremos la bombilla, ¿no? Porque aparecía por ahí una bombilla en algún sitio. No me digas que no va a aparecer la bombilla. Mira, aquí. Vale. Aquí lo representa un poquito distinto. Aquí tenemos la bobina tiqui, 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 que atrae el contacto central. Ahora mismo la bombilla que tiene, por un lado, pues tenemos el neutro, y por otro lado, la fase que viene, de ningún sitio, no hay alimentación, ¿verdad que no? No hay alimentación. Porque en la bombilla hemos conectado por un lado el neutro, que viene por aquí, por el azul, ahí lo tenemos. Sin embargo, la fase que viene por aquí no está conectada a ningún sitio. Por lo tanto, la bombilla está apagada. Sin embargo, si activo el pulsador, esto conducirá y esto tocará abajo. Vamos a ver lo que ocurre. Mira, aquí se ve, hombre. ¿Veis? Con un pulsador de 12 voltios estoy controlando una bombilla de 220, alterna. Pues bienvenidos al mundo del relé. Esto es un relé. ¿Ha quedado clara la idea? Sí. Bueno, pues vamos a introducir el relé en nuestro circuito. Este, digamos que es el segundo componente y prácticamente último, excepto la lámpara, es nuestro último componente eléctrico. Por eso decía que, digo, bueno, ya habéis visto todo lo que necesitamos de electricidad, porque es esto. Vamos a ver, venga, vamos a ver. Uy, esperad, que me he enredado ya aquí con un cable. Vale, vamos a introducir esto en nuestro esquema. Pues, por ejemplo, voy a introducir un relé. Pues mira, un relé tenemos, por un lado, fijaos que el relé tenía dos partes. ¿Veis que aquí dentro de relés tengo relé? ¿Lo veis? Relé. Sí. Esto es la bobina de un relé. Ahora lo utilizaremos. Esa es la bobina. Perfecto. Pero nos faltan los contactos del relé. Pues vamos a buscar los contactos. Y es esto de aquí. Fijaos, hay que aprendérselo. Aquí donde dice interruptores comunes, aquí teníamos, dentro de interruptores teníamos los accionadores, que eran los pulsadores, normalmente abierto, normalmente cerrado. Y luego teníamos debajo este contacto de aquí. Este es importante. Pues lo voy a poner aquí. ¿Qué hemos dibujado aquí? Por aquí tenemos la bobina del relé y aquí tenemos los contactos normalmente abiertos del relé. Que son, espera, vamos a ver el parado. Los normalmente abiertos serían este y este. Este y este. Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a modificar el circuito. Venga, voy a poner un pulsador eléctrico y vamos a analizar cómo funciona. ¿Dónde está el pulsador? Aquí. Un pulsador normalmente abierto. Lo conecto aquí. Y el positivo también lo conecto. ¿De acuerdo? Atención con la nomenclatura. Doble clic. Tengo que decir que es un relé, se llama KA y el número. K1 el primer relé, K2 el segundo, K3 el tercero. ¿De acuerdo? Luego esto es la bobina. ¿De qué relé? ¿Cómo que de qué relé? Sí, del relé KA1. Vale. ¿Vale? Sí. Vale. Que es esta parte de aquí. Y ahora vamos a dibujar nuestro esquema, estos contactos de aquí, en concreto los que normalmente están abiertos. ¿De acuerdo? ¿Verdad que estos están normalmente abiertos? Aquí los tenemos. Pero si quiero que sean de este mismo relé, tengo que decirles que son, porque esto está en otro sitio, en nuestro circuito. Aquí. Tengo que decirle que es del relé KA1. En el momento que yo pongo KA1, él relaciona esto con esto. Cuando energicemos aquí, él dirá, hey, que esto es el mismo relé. ¡Pum! Cerrará los contactos. ¿Vale?
Vamos a ver cómo funciona. Lo voy a simular. Nos va a decir, atención, uy, que tienes contactos abiertos. Me da igual. Claro, entonces al Dime. K1 de la derecha le tendrías que meter otra fuente de alimentación distinta. Bueno, sí, movería otro circuito, lo que hubiera ahí. Por ejemplo, un motor a 220, lo que sea. ¿De acuerdo? Sí, sí, necesitaría su propia alimentación porque eléctricamente están separados, no le llega voltaje. Lo único que sé es que cuando yo active aquí, mirad cómo cuando active aquí se energizará la bobina y el relé moverá sus contactos. Los abiertos los cerrará. Y atención, los cerrados los abrirá. Porque recordad que aquí los abiertos se cerrarán porque esto se mueve hacia abajo. Y los que están cerrados se abrirán. Voy a darle. ¿Veis cómo se ha cerrado? Estoy manteniendo pulsado, ¿eh? ¿Qué conduce? No conduce nada, ¿verdad que no? Ahora, Porque no he puesto ninguna fuente de alimentación, no he puesto nada. Voy a añadir más contactos de SRL, porque SRL no solamente tiene, SRL no solo tiene los contactos normalmente abiertos, sino que tiene otra par de contactos normalmente cerrados. Miradlos aquí. ¿Veis cómo está normalmente cerrado este? ¿Vale? Ese mismo relé. Esto es el 1. Siempre se pone el 1, ¿eh? 1,4 y 1,2, el normalmente abierto. Voy a decirle que es del mismo relé. Porque si no, voy a empezar diciéndole que es de otro, del KA2. El K2 sería un relé diferente, ¿verdad que sí? sí. Por lo tanto, cuando yo energice esta bobina, se moverá el K1, pero el K2 no se moverá porque es otro relé. ¿Veis? Perfecto. Pero si yo aquí pongo KA1, FluiDesign dice, hey, esto es el mismo. Luego, cuando yo energizo aquí, los abiertos se cierran y los cerrados se abren. ¿Veis? Ventaja. Ah, mira, pues voy a poner aquí, como aquí no tenemos 220 voltios, voy a tener que alimentarlo a 20, uy, no, a 24 voltios. ¿Dónde está? Alimentación. Alimentación, como no tenemos 220, pues lo tengo que alimentar también a 24. Pues nada, lo alimenta a 24. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, mover, venga, algo muy sencillo ahora, una lámpara. Aquí, indicador luminoso. La giro 90 grados, la conecto aquí. Y está lo mismo. Esta le voy a decir que es verde. Y esta le voy a decir que es amarilla. Yo que sé, roja. Venga. Rojo. Acepto. Vale. ¿Qué ocurrirá si yo energizo aquí? El K1 se encenderá. O sea, Tiene trampa. que no sé Tiene qué color trampa. has puesto. Da igual. La de la izquierda se enciende y la de la derecha se ¿Mm? apaga. ¿Quién dice que se enciende? Sí, ¿se encenderá o no? Ah, bueno, no porque no has terminado la conexión. Exacto. Tenía trampa. Si no conecto esto a negativo, no se va a encender. Correcto. ¿Vale? Le doy y no se enciende. ¿Por qué? Porque no estoy cerrando al negativo. Tengo que poner el negativo. Voy a ponerle el negativo, que podría ser el neutro de, ¿vale? Si fuéramos a 220, ahora sí. Ahora sí que funcionará. Bueno, no me gusta. Ahí el punto. Si consigo borrarlo. Bueno, da igual. No da igual. No quiero. Vamos a hacerlo bien. Aquí y aquí. No me deja. Conecta Vamos a... primero la de la derecha a ver si así te deja. Ah, bueno, también tienes razón. Ya está. Ahora sí. Vale. Y ahora cuando hago esto es cuando corre peligro. Vale. Ya lo tengo así. Venga. Pongo en marcha. Y mirad. Es lo que esperábamos, ¿verdad? El contacto normalmente cerrado está conduciendo. Sin embargo, cuando active, este se cerrará y el otro se abrirá. ¿Lo veis? Sí. Ventajas. Primera ventaja. Yo puedo tener la bobina
alimentada a 24 voltios y sin embargo los contactos trabajar con lámparas de 220. Genial, puedo mezclar voltajes, porque como eléctricamente está separada la bobina de sus contactos, no hay problema. Entonces, Segundo, dime, ¿sí? el interruptor que hay arriba del K1 no valdría de Sí, nada. sí, está valiendo. De hecho, es el que me permite hacerlo como darle doy y eso conmuta. Vale, vale, sí, me he liado. Quizá no te he entendido bien la pregunta. No, iba por ahí y me he liado yo solo. Vale, Ya está. ¿vale? Bien. Primera ventaja es esta. Pero segunda ventaja. Mirad, vamos a buscar otro relé. Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿no? Esto tenemos claro lo que es, ¿no? Esto es el mismo circuito, lo que pasa es que en vez de encender una bombilla, pues, no, sí, enciende lámparas. Perfecto. Pero ahora vamos a buscar. Mira, este sería el mismo que hemos hecho. ¿Vale? En el contacto normalmente abierto hemos conectado una bombilla y normalmente cerrado otra. Pues esto sería equivalente a lo que hemos hecho nosotros. Pues ya está. Y aquí, pues bueno, aquí no pone nada más así interesante. Bien. Bla, 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 bla. Bien, perfecto. Vamos a buscar más cosas. Yo quiero buscar otro relé. Hay unos relés que son así, pues son estos. Es el que hemos visto. Pero hay otros relés que van así como cerrados, que son de estado sólido, que en realidad dentro de lo que hay no es algo mecánico, sino que es algo electrónico. ¿De acuerdo? Y eso también existe, que son mucho más pequeñitos. Pues bueno. Pero mirad, este se ve bien. Aquí, ¿qué hacemos? Conmutamos solamente un circuito. O toca a la izquierda o toca a la derecha. Ya está. Este puede funcionar a 24 voltios, la bobina, y esto de aquí a 220. Genial. Pero vamos a ver este otro de aquí. A ver si se ve. Quiero que se vea grande. Vamos a verle cosas si conseguimos ver. Bueno, da igual, no se ve muy bien aquí esto porque refleja. Fijaos que aquí cosas dice. ¿Veis que aquí dice, no veo la cifra, VAC de alterna? No sé si veis VAC. Sí, las letras se ven. El número no lo veo, no lo distingo. Pero bueno, está hablando de V alterna. Este relé tiene una bobina que en vez de ser 24 voltios de continua, la bobina se energiza en alterna. Bien, los hay. Perfecto. Pero no me interesa, será 230 seguramente. 230 voltios de alterna. Pero bueno, no me interesa eso. Lo que me interesa es que aquí que os fijéis en cómo tenemos a la izquierda la bobina, perfecto, la parte metálica que actúa aquí, bien, y aquí tenemos la lista de la fila con una lengüeta, otra y otra. ¿Veis las tres lengüetas aquí en fila? Aquí vemos la parte de arriba, como esta y esta están tocando, y esta y esta no tocan, ¿lo veis? A tanto no llegamos, pero se ven, las No, lengüetas se ven. no se adivina, más o menos, a ver si se ve así mejor. ¿No veis aquí una lengüeta, otra la del centro, que es la que se mueve o a este lado o a este lado y aquí la otra? No las veis, ¿verdad? Sí, Vamos a buscar. verse se ven, pero no se ve que por lo menos yo no aprecio que se estén tocando. Vale, Pero lo esto es, entendemos. esto es como lo que teníamos aquí, Sí, lo más entendemos. arriba. ¿De acuerdo? Vale, genial. Uy, ahora la he perdido yo. Pero fijaos que aquí hay otra pared de plástico, ¿la veis? ¿La veis ahí que vertical tiene Sí, otra división? Y a la izquierda tiene otras tres. ¿Veis? Tres iguales. Tiene dos grupos, dos circuitos. Luego, cuando yo activo esta bobina, no solamente me mueve esta de aquí para abrir y cerrar por este lado, sino que me mueve un segundo circuito. ¿Eléctrico? Es decir, yo podría estar manejando un circuito, unas bombillas por este lado y por aquí estar manejando pues otra cosa, otras bombillas. Me da igual lo que sea. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí. ¿Vale? Aquí podría estar trabajando yo, no tiene sentido esta mezcla, ¿eh? Pero bueno, aquí podría estar trabajando a 12 voltios, porque eléctricamente están por aquí, no se tocan con nada más, y en estas de aquí podría estar trabajando, insisto, yo no lo recomiendo, pero podría estar trabajando a 220, porque eléctricamente no tienen nada que ver las de esta fila de aquí con esta de aquí. Luego tenemos aquí un relé con
1 y 2 circuitos. ¿Se ha visto o no se ha visto He visto. el concepto? ¿Sí? Sí. Bien. Aquí hemos usado solo un circuito. Recordaos que la pestaña del centro era la común, que es la 1, y luego tenemos la 2 y la 4. El 14 es abierto, el 12 cerrado. ¿Y esto cómo nos puede servir en un circuito como este? Pues voy a insertarlo y así ya lo vemos en acción. Pues mira, yo lo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro pulsador. Voy a olvidarme ya, voy a quitar este pulsador de aquí y yo voy a controlar mi circuito con un... Ups. En vez de la electroválvula, voy a modificarlo. Venga, lo vamos a hacer. Esta la quito y la pongo a este lado. No, la pongo aquí. Voy a cambiarlo y ahora lo veremos. Este de aquí lo pongo aquí. Para que no me pongan todos estos numeritos de aquí abajo. Ver números, ¿dónde están los números? Esto. Ya está. Tenemos el pulsador S1. Cuando yo presiono S1, se energiza. Cuidado, esto es un relé. Vamos a ver qué cosas hace. Pues el relé, por un lado, nos va a encender las lámparas. Pues bueno, genial. Por uno de sus circuitos, esto ya no tiene sentido alimentar. Voy a alimentarlo todo junto. Alimento y alimento. Vuelvo aquí. Alimento negativo, alimento negativo. Hasta ahora no ha cambiado nada. Nos va a advertir esto. Vale, cuando yo le doy, Claro. funciona. Bien. ¿Esto con qué lo estoy haciendo? Este es el contacto abierto y el contacto cerrado, pues por ejemplo, de este lado. ¿De acuerdo? ¿Verdad que es la fila 1? De la primera fila, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, en vez de 1, 4, como es la primera fila, voy a llamar 11. Primera fila, pues 14. Es el contacto 1 de la primera fila, contacto 4 de la primera fila, del primer circuito. Y este de aquí será el 11, 12. ¿Lo veis? Circuito 1. Contactos 1, 4, 1, 2. Vamos a añadirle más contactos SRL. Venga. Vamos a utilizar del K1. Pues voy a hacer esto. En la segunda fila voy a aprovecharlo. En vez de para encender una lámpara, ya no será el 11, es la fila 2. 21. 24. ¿Vale? Este relé es este de aquí. Estos tres contactos de la izquierda, que es la fila 1, por lo tanto hablamos de 11, 12, 14, se usan para las lámparas, mientras que este circuito, que es el 2, fila 2, 21, 24, 22, lo utilizamos para controlar la electroválvula. ¿Lo veis o no? Circuito 1, circuito 2. Todos ellos controlados por esta misma bobina. Lo pongo en marcha. Genial. Cuando yo pulse aquí, el relé no solamente moverá la lengüeta de la primera fila, sino que moverá también la lengüeta de la segunda fila. Luego ahora sí que estoy controlando con un relé, tanto con el mismo pulsador, tanto las lámparas como la electroválvula. Le doy aquí. ¿Lo veis? ¿El funcionamiento? Se ve. ¿Se ve, no? Y yo podría hacer cosas tontas. Bueno, voy a quitar ya las lámparas, que no quiero lámparas. Pues bueno, lo voy a complicar un poco. Voy a hacer un poco tonterías. Quito lámparas. Pues mira, voy a hacer lo siguiente. A ver quién me dice que hace esto.
Espera que lo termine de dibujar. Cuando termine de dibujar, será menos lío. Bueno, a ver quién me dice qué hace este sistema cuando yo presiono S1. ¿Te atreves, Alberto? No, la verdad. Pues que K1 activará el interruptor de K1, ¿Sí? que activará el relé de K2, que activará el interruptor de K2, que activará el relé de K3, activará el interruptor de K3 y activará la electroválvula, ¿era? Sí. La bobina de la electroválvula. Correcto. Es un poco absurdo, pero bueno. No sé si esto, si lo hago simular despacio, ¿qué ocurre? Porque la electricidad es muy rápida, entonces no creo que hayan tenido en cuenta eso. Pero vamos a darle a ver qué pasa. Pues sí. Y ahora ya el cilindro dentro de un rato salta. Ah, no, pues no tarda. Al igual que ahora cuando quito la alimentación, se desenergiza, devuelve sus contados. ¿Vale? Y esto tardará en volver. Bueno, al final acabará volviendo. Lo voy a cortar. Bueno, voy a darle simulación. ¿Lo veis o no lo veis? Ahora sí. Luego ya cuando lo compliquen más veremos. No, no se va a complicar mucho más, no creas. ¿Veis? Puedo hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer otra cosa. Voy a jugar. Bueno, Voy a cambiar. Fíjate que aquí voy a añadir cables. En vez de entonces, tubos, dime. en vez del retorno por muelle, con el mismo relé podrías controlar la entrada y salida. Sí, claro. Al igual que tú en un circuito neumático, tú puedes poner un pulsador para salir y otro para entrar, por ejemplo. O si queréis añado, bueno, por ejemplo, hay relés especiales que los veremos. Es este de aquí, el relé temporizado, que en realidad es un relé, por ejemplo, que desde que tú le das voltaje a la bobina, desde que energizas la bobina, tú con una ruedecita controlas cuántos segundos quieres que pasen antes de cerrar sus contactos o de abrirlos. ¿Vale? Es un temporizador. Que es lo que, por ejemplo, hay, voy a decirlo así, en la escalera, ¿no? Tú le das al pulsador de la luz en la escalera de tu casa y se enciende la luz. Y está encendida durante un tiempo. Y luego ya se apaga. Ese es un relé lo que está actuando ahí. Lo que pasa es que es un relé especial que lo que hace es, en vez de tardar en conectarse, se conecta en el acto y luego tarda un tiempo que tú le programas con una ruedecita en desconectarse. Es un relé. ¿De acuerdo? Entonces, puedes conseguir comportamientos como, por ejemplo, que el cilindro salga cuando yo presiono el pulsador y se esté fuera 5 segundos y cuando pasan los 5 segundos o lo que ya haya ajustado con la ruedecita del temporizador, se vuelve a meter. ¿Vale? Pero yo puedo hacer montajes, por ejemplo, ahora simplemente voy a coger un destornillador y cambiar los cables. ¿De acuerdo? Voy a cambiar los cables. Bueno, voy a añadir un pulsador. Venga, aquí voy a quitar esto. Voy a poner un pulsador. Voy a poner, sí, voy a cambiar esto por un pulsador. Por ejemplo, esto de aquí lo quito y voy a poner un pulsador. Que sea S2. S2. Genial. Vale. ¿Qué haría ahora el circuito? Cuando yo presiono S1, ¿qué hará? Nada, ¿Mm? Nada, ¿verdad que no? no debería. No, no hace nada. Porque no, contactos de K1 se energizará efectivamente y abrirá sus contactos o los cerrará, pero como no están en el circuito, no hará nada. Muy bien. Se va cuando presione S2. Sí. Bien. Perfecto. Pero entonces ahora simplemente cojo un destornillador y digo, mira, en vez de empezar a añadir cosas, me dice, no, queremos que el cilindro salga cuando presiono simultáneamente los dos. ¿Vale?
presiono simultáneamente los dos. Pues mira, voy a coger y recablear. Este lo voy a quitar, ya no necesitamos cada 3 para nada. Lo voy a quitar, pues recableo, me voy al cuadro, quito cables y vuelvo a cablear. Me voy al cuadro y hago esto. Uno es K1, otro es K2. Cableo, cableo, otro puente aquí y otro puente aquí. ¿Vale? Me he ido al cuadro y con un destroyer he soltado cables y los he reconfigurado. ¿Qué hará el circuito ahora? Venga. ¿Qué tengo que hacer para que salga? Pulsar Lo dicho, ambos. pulsar los dos. Porque si yo pulso solo uno, no sirve de nada. ¿Cómo pulso los dos? En el simulador yo presiono la tecla control y ahora pulso uno y sin soltar control pulso el otro. Ah, mira. Perfecto. Ya hemos conseguido. ¿Os acordáis lo que hacía esta válvula neumática? El AND, ¿no? Exactamente. Que la encontraré, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Tengo que parar la simulación. Esta válvula, ¿os acordáis de esta válvula? ¿Qué hacía? Pues ya está. Estoy haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa si hago esto? Venga, complicamos. Vamos a poner, venga, yo lo he quitado, pero lo voy a poner otra vez. El 3. Voy a poner el relé K3. Aquí pongo un tercer pulsador. Y aquí voy a hacer un circuito. Ups. K3. No sé cómo separarlo esto para que se vea bien. Vamos a intentarlo así. Venga, a ver. Perfecto. Energizo, doy. ¿Qué pasa? Hay conexiones abiertas. ¿Dónde? ¿Será esta? Uf. Está demasiado junto esto. Vamos a intentarlo. ¿Dónde más tengo contactos? Ah, lo de abajo. Claro. Vale. ¿Qué ocurrirá cuando presione S1? Cerrar acá uno. Vale, correcto. Se cerrará K1. ¿Qué hará el circuito? ¿Saldrá el Nada. cilindro o no saldrá? No, no saldrá. ¿Qué pasará si solo presiono S2? Lo mismo. Que no saldrá. ¿Qué pasará si solo presiono S3? Que saldrá. Que saldrá. Si solo presiono S1, nada. Si solo presiono S2, nada. Pero ¿y si presiono S1 y S2? Saldrá. Saldrá. ¿Y si además presiono S3? Bueno, es lo mismo. Lo mismo. Y aquí ya puedo abrir estos, pero sigue en marcha. ¿Lo veis? Es un puente. Sí. ¿En paralelo o en serie? Luego, si yo quiero que, ya vuelvo a quitar este. Quito el 3 y ya me quedo solamente con 2. Quito este de aquí, tampoco pinta nada. Y digo, mira, esto era para que saliera cuando yo presiono los dos, pero sin embargo, si yo lo pongo así, vale. ¿Ahora qué necesito hacer para que salga? Pues presionar o uno u otro. ¿Lo veis? Ahí estábamos como una presentación, ahora que recuerdo. Sí que en serie tiene la Sí, ventaja de que te obliga a pulsar exacto. los dos pulsadores, pero como se fastidie uno, estás vendido. Hombre, claro. Esto es como el tren.
¿no? Claro, claro. Si se rompe un enganche de un vagón, los de más se quedan Sí. se quedan parados, ¿no? Vale, este es el concepto de relé. Relé que tiene sus contactos normalmente abiertos y sus contactos normalmente cerrados. Los normalmente abiertos, se numeraban con en vez de 3, 4, como los pulsadores era 1, 4. Y los cerrados es 1, 2. En realidad el contactor, ¿verdad que nos hemos saltado el contactor? Sí. El contactor es lo mismo. Solo lo que pasa es que el contactor está hecho para manejar amperios, potencia. ¿De acuerdo? Luego, en un circuito de mando vamos a usar relés, porque es muy poquita corriente la que manejan. En un circuito de fuerza, por ejemplo, para controlar un motor, de invento, de 10 kilovatios, de 2 kilovatios, de 5, de 50, ¿vale? Ahí utilizaremos un contactor. Un contactor es como un relé, un poquito iba a decir a lo bestia. Aquí tenemos un relé, aquí tenemos un contactor. El relé KA1, KA2, KA3, mientras que el contactor es KM. Nosotros solamente los mencionamos, los contactores, ¿de acuerdo? Nosotros no lo usamos aquí. Los contactores los utilizaréis para mover motores eléctricos, por ejemplo. Y luego tenemos un tercer elemento importante, pero ya no quiero entrar en ellos, que son los captadores de señal. Hay sensores. ¿Os acordáis que estaba el final de carrera en los sistemas neumáticos? Sí. Que era una válvula 3-2, al final por rodete. Pues en los sistemas electroneumáticos tenemos también los finales de carrera. Lo que pasa es que en vez de abrir y cerrar una válvula 3-2, abrirán o cerrar un interruptor. ¿Por qué? Porque nuestro mando es eléctrico. Bien, ya veremos en la representación. No quiero marearos con ello tampoco. Pues aquí tenemos una válvula biestable. No sé si se llega a ver. ¿Veis aquí a la izquierda como un poquito de verde? No sé si se ve eso. Bueno, Muy tenue, muy imaginante. ¿Vosotros creéis que eso es un verde, una lamparita verde? Significa que está energizada por este lado. Esto es un contactor. Fijaos que es muy parecido a lo que era el relé como concepto. Tenemos un electroimán, una bobina, que mueve y estira una serie de contactos. Que aquí, ¡pum! ¿Vale? Cuando estira, estos se cierran. todos a la vez. Sí. Unos se cierran y otros se abren. Por ejemplo, estos se abren. En este caso, en este modelo. Hay unos que son, ¿verdad que veis que unos que son más grandotes que otros? Sí. Estos están pensados para manejar la fuerza, los 220, los 380, ¿vale? Los amperios. Motor trifásico, utiliza las 3 fases. Y aquí hay otros que son más pequeñitos que manejan señales de mando. ¿Vale? Cuando se activa el contactor, esto boom, se cierra, se abre. Por ejemplo, podríamos aprovecharlo para encender una lámpara a la vez que activamos el motor. Esto es un contactor. Es como el relé. Me refiero desde el punto de vista funcional. Tiene su bobina y sus contactos. Bobina, pues en unos casos van con continua y en otros casos van con alterna. Distintos modelos. Es como un coche diésel, un coche gasolina. Bien. Hay especiales en los contactores, pero esto no los vamos a usar nosotros, son temporizadores, pero nosotros no vamos a usar eso de los... Pues, aquí sí que tenemos, ¿qué componentes son estos? Bueno, ya lo pone aquí, son relés. ¿Mm? Que fijaos aquí cómo se ve. Aquí. ¿Veis cómo tiene dos circuitos? Tenemos por un lado la bobina. Aquí está la bobina. Entre esos dos bornes de conexión. Y aquí, sin embargo, en otro lado tenemos 1, 2, 3 contactos, 1, 2, 3 contactos. Tenemos dos circuitos, que era lo mismo que hemos visto antes. Un relé con dos circuitos. Pues sería la fuente y las dos puertas. Digamos la central y las otras dos. ¿Sí? Sería la central y las otras dos. La central y las otras dos. Por eso tenemos tres. La central y las dos. Y entonces la Una, otra. la otra es Vale. el otro circuito. Tenemos dos circuitos. En este caso tenemos dos circuitos. Este relé solo es de un circuito. 1, 2, 3. Pero antes os he enseñado uno que tenía dos circuitos. ¿Lo Sí, sí, veis? sí.
Este sería el caso. Pero sé que en vez de tener 2 filas, en vez de tener 2 circuitos, tienen 4 circuitos. Aquí tenemos uno con 4 circuitos. ¿Lo veis? Con uno controlaría lámparas, con otro podría controlar, pues no sé, un zumbador, una sirena, con otro podría controlar, pues es con este, pues no lo sé, una electroválvula. Y con este, pues no sé, este lo dejo por si acaso. ¿Vale? Y tenemos luego también unos relés especiales, que estos tienen contactos, pues bueno, ya son especiales, no son estándar. ¿Vale? Son diseños especiales. En el coche, un coche, por ejemplo, tiene muchos relés, pero son especiales, tienen distintos contactos, igual que el relé estándar, que es este de aquí. Estos de aquí son los estándar que tiene el abierto, normalmente cerrado y el común. El común es la del medio, que se mueve al abierto o al cerrado. ¿Vale? Pues hay relés especiales, pero los relés especiales no están. Otro elemento, ¿qué es esto? Bueno, lo pone ahí. Son pulsadores, ¿vale? Son pulsadores, son esto que hemos dibujado aquí, cada uno de ellos. Mirad, un pulsador, otro. Mirad cómo aquí tenemos, ¿veis? Un pulsador, otro pulsador, otro pulsador y otro pulsador. Tenemos aquí 5 pulsadores. Rojos son los que normalmente están cerrados. Verdes normalmente están abiertos. Cuando los pulso se pone en marcha, por eso es verde. Cuando lo pulso se pone en marcha. ¿Vale? El verde siempre suele ser el que está normalmente abierto, o sea, este. Este sería de color verde, queriendo decir, cuando pulses se pondrá en marcha. Mientras que uno como este, por ejemplo, ¿este de qué color sería? Rojo, ¿no? Rojo, porque normalmente está cerrado. Entonces, cuando lo aprieto, se para. Por eso es rojo. Ven, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos uno especial, que es una seta de emergencia. ¿Vale? ¿La veis? Una seta de emergencia es un pulsador, pero es un pulsador un poquito especial, cuya función es pararlo todo. Estos son setas de emergencia. Su función, ¿veis? Esa se parece más bien a esta. ¿Cuál es su función? En una máquina, toda máquina tiene que tener una seta de emergencia, por seguridad. ¿Qué hace la seta de emergencia? ¿Qué hace la seta de emergencia cuando le das? Cortar el La suministro corriente. eléctrico. Lo para todo. Tú ves un accidente, alguien que ha metido la mano, que, no sé, una situación de peligro, y tú pulsas la seta de emergencia y se para todo. Se tiene que parar todo. ¿De acuerdo? Y además, ¿qué tiene que hacer? Si es de emergencia, yo lo he parado porque he visto que hay un compañero pues, que ha caído en una cinta transportadora. Yo qué sé, cualquier accidente, ¿no? Potencial o peligro potencial. Y yo aprieto la seta. ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Se queda bloqueada o tengo que estar pulsando para que siga parado? Ah, se queda. Se queda parada. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace? ¿Vuelve a conectarse automáticamente al cabo de un tiempo? Ah, hay que No, rearmarla. No. Hay que ir y rearmarla manualmente. Nada de automáticamente. ¿De acuerdo? Luego la seta de emergencia para todo aquello que tiene bajo su control. Todo. Y además se caracteriza por cosas importantes. Primera, porque es roja. Segunda, porque se queda enclavada, es decir, se queda accionada. Si yo la activo, se queda activa. Si yo la pulso, se queda pulsada. Y tercero, muy importante, porque requiere un rearme manual. ¿Vale? Pensad qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, una seta que se conectara automáticamente. O sea, paro y digo, Juanito, te acabo de salvar el brazo, pero sal rápido porque dentro de 10 segundos se pone en marcha todo otra vez. Hombre, no. ¿De acuerdo? Si yo tengo un pulsador que no se queda enclavado, rojo, como este, no se queda enclavado, ¿eso es una seta de emergencia? no. No, es un pulsador rojo. Ya está. Ok. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre en este de aquí? Aquí, ¿dónde era? Aquí tenemos pulsadores rojos. Estos son pulsadores rojos. Esto es una seta de emergencia, porque cuando la pulso se queda pulsada. Y tengo que ir y girar, clac, y vuelve a salir. Rearmar. Pues nada, ya hemos visto otros componentes eléctricos. Y mirad este que aquí, qué curioso es. ¿Os suena esto de aquí? Ah, bueno, lo pone aquí. Sí. ¿Veis el rodete?
Lo que pasa es que ahora el Rodet, en vez de activar una válvula 3-2, lo que activa es unos contactos abiertos o cerrados. Ah, mira, luego ya tenemos un final de carrera eléctrico para circuitos electroneumáticos. ¿Mm? Ya no necesitamos llevar los tubos hasta el final de carrera. Basta con que lleguemos los cables. Y vamos a ponerlo, por ejemplo. Bueno, me parece que es... Pongo esto y os dejo en paz ya, venga, porque si no, vamos a ponerlo ya. Venga, pues vamos a poner aquí, yo qué sé, este es el cilindro que tiene un final de carrera. La sub 0, en el 0. En la carrera suya, 50. Este es nuestro final de nuestro circuito. Esto lo voy a recortar porque... No, lo voy a complicar un pelín. Vea, lo complico y os dejo ya en paz con esto. No, se entiende bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale, Vamos, vale. eso, ¿Qué? ahora es el primer día, entonces es normal. No, pero los conceptos los Pero estáis entendiendo, ¿no? sí, sí. Esto es lo importante. Lo importante es que entendáis estos conceptos. Y si no los entendéis, paradme. Porque en realidad estamos viendo muchísimo. A ver, Vamos yo a lo del modificar. relé, lo del relé lo entendí, sé cómo funciona más o menos, pero luego ya esas complicaciones ya se me fueron un poco, ¿eh? Practicaremos. Seguiremos con ellas el próximo día. Vale, pero vamos a modificar esto. No, vamos a hacerla que sea una válvula donde dice, aquí no puedo modificarlas. No, no las puedo modificar. Vale, pues vamos a cambiar la válvula. Vamos a coger una válvula 5.2. Válvulas configurables, una 5.2. En vez de cilindro esto, vamos a poner un cilindro doble efecto. Nosotros Va- siempre vamos a trabajar con lo que sea 2, ¿no? Con válvula. Normalmente sí. En hidráulicas donde había muchas veces, sí, existen válvulas de 3 posiciones. Por ejemplo, una central en la cual nada se mueve, nada puede moverse. No sé si recuerdas que ponía un ejemplo de una retroexcavadora. Y que te quedes arriba. Te quedas arriba y se queda arriba porque queda taponado, porque queda la palanca en la posición central. Y ahí la válvula ni deja moverse hacia un lado ni deja moverse hacia otro. ¿Vale? Hay casos en los cuales sí que te interesa. Voy a quitar la amortiguación y la detección. Vale, ya tenemos nuestro circuito de fuerza. Aquí, los escapes. Y aquí, esto. Y nos falta la bobina. Bobina a un lado y bobina al otro. Este es IA más. Y este es IA menos. Ya tenemos nuestro circuito con esto de fuerza hecho. Aquí está. Y ahora vamos a construir el circuito. El pulsador S1 activa K1, el pulsador S2 activa K2. Bien. Pues ahora vamos a hacerlos actuar. Vamos a poner el K1 aquí. Y vamos a empezar así. Ahora, a ver quién me dice lo que hará este circuito. Cuando yo presione S1. Que saldrá. Activará, energizará la bobina de K1 y K1 cerrará sus contactos que están aquí. Por lo tanto, saldrá. ¿Y cuándo volverá? Cuando aprietes. Porque ha salido y se ha quedado fuera. ¿Qué tengo que hacer para que entre? Pulsar ese 2. Tengo que energizar al final esta bobina. Si pulso S2, K2 cierra sus contactos y energiza I a menos. ¿Veis? Ya hemos hecho un circuito que sale y que entra. Que continúa un poquito con lo que pregunta que me ha hecho, no sé, uno de vosotros antes de decir, oye, ¿y cómo lo hacemos volver? Podemos hacerlo volver así. Pero ahora en vez de poner un pulsador en el retorno, voy a poner un final de carrera. Mirad, yo me voy a eléctricos. Y aquí, ¿os acordáis que hemos usado antes esto para los contactos del relé?
Pues lo pongo aquí, pero fijad qué va a pasar en cuanto yo le ponga la etiqueta y le diga, tú eres A1, mirad, yo digo que es un rodillo de A1, ¿vale? Él lo que hace es se vincula, es un rodillo que está aquí, un rodete. Por lo tanto, este circuito que ahora cuando lo simule, cuando pulse S1 saldrá y cuando termine de salir activará A1. Es decir, este final de carrera cerrará el contacto, con lo cual se meterá. ¿Veis cómo se mete automáticamente? ¿Lo veis el funcionamiento o no? Se ve. Ujú. ¿Eh? Aquí quiero oíros a todos. A ver, ¿quién lo ve? Yo lo veo. Yo Uno lo sí. veo así. Ujú. ¿Sí? Y nos faltan, no me acuerdo quién ha contestado. Ah, solamente estáis los dos. Vale, Sí. pues entonces lo veis los dos. Así hay pocas dudas, ¿eh? Como máximo 2 dudas. Ya está. Bueno, excepto yo que a veces también las tengo, no. Pero, ¿veis el final de carrera eléctrico? La ventaja que es que yo he montado aquí un final de carrera y no tengo que traer tubos neumáticos hasta el circuito de mando. No, basta con que traiga los cablecitos. Bien. Y hasta aquí, ¿vale? Ah, mira, hasta aquí se termina aquí. Recordáis que he nombrado antes que había unos que son temporizadores. Pues aquí los tenemos. Pero esto lo veremos el próximo día, porque si no ya os mato. ¿De acuerdo? Vale. Ok. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? ¿Cómo coexisten la electricidad y la neumática? Sí, Ujú. ¿no? ¿Y esto qué? Pues nada, simplemente aquí habrá circuitos eléctricos más o menos complicados, ¿vale? ¿Y qué haremos? Pues vamos a ver, no hoy, hoy ya no más, pero sí que veremos, por ejemplo, la simbología. Ya los hemos visto, los símbolos en realidad. Miradlos. Como hemos visto ya el pulsador, una serie de cosas. Los temporizadores no los hemos visto, las válvulas, 24, todo esto lo hemos visto. Estos son los que no hemos visto, los temporizadores, ya hablaremos de ellos. Los relés son los contactores, etcétera. Hemos hablado de la numeración, la he mencionado, pero insistiremos. El próximo día veremos esto de la simbología. El relé del contactor, ya lo sabemos, lo hemos visto. Es lo que hemos explicado, que aquí debería haber un relé de contacto. Vale, pues míralo. Un relé y un contactor. Bien. El próximo día repetimos, porque así. Relé temporizado, pues lo que hemos hablado del relé temporizado. ¡Pam! Lo veremos. Sensores magnéticos. Uy, esto ya lo veremos. Pero sensores magnéticos es esto. ¿Y en realidad qué es? Pues es una cosa que se pone en el cilindro neumático y detecta dónde está el émbolo. Ya lo veremos. Que van a ser nuestros finales de carrera realmente. Eso te iba a decir, ¿Y es lo qué? mismo. Te Sí, iba a sí, decir justo eso, que si efectivamente. era lo mismo que. Sí, 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 sí. En realidad, fijaos que yo siempre que dibujo un cilindro digo, venga, voy a quitar el sensor magnético. ¿Verdad? De detección. ¿Veis eso que aparece ahí el símbolo cuando yo le doy? ¿Lo veis ahí? Que aparece en el Ujú. émbolo. Sí. Eso en realidad es un imán. Yo el cilindro puedo meterle en el émbolo un imán. Y desde fuera del cilindro poner un sensor que cuando el imán pasa por debajo, ¡pum!, cierra sus contactos. Con lo cual detecto cuando el émbolo pasa por debajo. Es una especie de final de carrera. Lo que pasa es que en vez de estar aquí fuera, está encima del cilindro. Ya lo veremos. Es mejor que ya lo veamos otro día. ¿Vale? ¿Qué hay? Por si alguien se aburre. No, por si se aburre, no. Circuitos básicos electroneumáticos. Igual que hicimos en neumática, en electroneumática hay unos circuitos básicos. ¿Vale? ¿Qué son estos? Si los hemos visto. Este ya sabéis lo que hace. Este también sabéis lo que hace. Seguro que sí. Cuidado porque aquí lo llama S2 cuando en realidad es un final de carrera. Esto sería lógico el A1. ¿De acuerdo? Me parece que alguien aquí cortó y pegó demasiado rápido. Tenemos otro circuito. Bien. También sabéis cómo funciona, seguro. Este de aquí, seguro que lo sabéis. El próximo día lo explicamos. Así repasamos todo esto. ¿De acuerdo? Este de aquí, podéis saberlo con lo que hemos visto hoy. Luego, todos estos, ¿vale? Este no lo sabéis, porque aquí utiliza uno que es el temporizador. El próximo día los repetiremos. O sea, el próximo día nos veremos estos circuitos básicos.
Y luego tendremos, para que sepáis un poco hacia dónde vamos, pues tendremos estos. Este, que es el que hemos visto, bien, parecido. Este, parecido también, no cambia mucho. Dos conceptos, este sí es importante, esto sí que será un poquito más, no complicado, es muy fácil, pero bueno, lo tendremos que explicar. Y por último, el circuito más complejo de todos, que será este. Ahí va. ¿Y eso qué hace? No os asustéis, ya veréis cómo es fácil de analizar. Para que hemos empezado. Pero veréis cómo es fácil de analizar y ya os enseñaré yo a analizarlo. Estos son los circuitos electroneumáticos, no hay más. ¿De acuerdo? Entonces el PLC se encargaría de la parte eléctrica. Claro, al final, esto es, mirad, a lo que vamos al final es que todo este circuito de mando acabaremos cortando los pulsadores y en vez de enchufarlos a bobinas, a relés y cosas de estas, se las enchufaremos a un PLC. Y esto que he hecho yo antes de reconfigurar los cables para que actuaran los botones a la vez, o uno sí, uno no, y estas cosas, en realidad en vez de recablear, lo que haremos es modificar la configuración del PLC. En vez de montar un temporizador, será el PLC el que cuente el tiempo. ¿Vale? Ese es un paso previo a utilizar el PLC. De hecho, esa será una ventaja del electroneumático. La electroneumática, una de sus ventajas, ¿cuál es? Hemos visto la velocidad, bla, 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 una serie de cosas. Y también que se puede evolucionar muy fácilmente a control automatizado, o sea, control mediante PLC. Perfecto. Pues hemos visto prácticamente, excepto los temporizados, hemos visto prácticamente toda la electroneumática. A partir de ahora, insisto, cuando hayamos visto los temporizadores, lo que nos faltará es practicar circuitos. ¿De acuerdo, señores? Muy bien. De Por acuerdo. favor, intentad los circuitos, los neumáticos, que no tenéis todavía y los que os abriré. Y el próximo día traed dudas, planteadme dudas. Yo encantadísimo si no tenéis ninguna duda. Genial. Pero que si no preguntáis, que no sea por callaros. Si hay dudas, preguntadlas. No, no, tranquilo. Miedo ninguno. Iba a bromear, decir, no, si tranquilo estoy. Pero es así. O sea, que nadie diga, no, ¿y cómo pregunto esto? No, preguntad. Pero si yo muchas veces te lo digo, te voy a hacer una pregunta tonta. Sí, y entonces cuando te digo, pues si es tonta, no la hagas. Pero yo te la hago, no te preocupes. No, pero aprovechad y si alguno de vosotros que no está, que está viendo la grabación además, ve que se está quedando atrás, que se ponga las pilas, que hable conmigo, que... ¿Vale? Ok. En fin. Y nada más, señores. El lunes que viene más, ¿verdad? Yo os abriré las tareas estas de los circuitos, ¿de acuerdo? De diseño de circuitos, para que os vayáis peleando con ellos. ¿De acuerdo, Pero Alberto, Héctor? ¿las de Dime. Vale. neumática o las nuevas? ¿Perdón? ¿Las de Los de neumática? Yo abro también los de electroneumática, pero Vale, simplemente por... A mí, vamos a ver, hay quien dice, no, no le abro nada más hasta que no... Chico, a mí que más me... O sea, yo prefiero tener... Si yo preferiría en vuestro lugar, cada uno tiene su estilo, ¿vale? Pero yo prefiero tener abiertas más cosas. Porque, oye, voy a ver qué vamos a estudiar. Pues bueno, que no tengo tiempo, pues no tengo, me espero a que lo veamos en clase. Pero si tengo tiempo y puedo, pues ya podéis ver lo que hay ahí. Oye, mira, tengo este fin de semana libre, pues mira, voy a adelantar un poco. O lo que sea, ¿de acuerdo? perfecto. Vale. Señores, muchísimas gracias por la asistencia A en ti. directo o diferido los que lo vean después. Vale, vamos a subir vídeos a YouTube. Muy bien. Señores, muchas gracias. Chao, chao. Venga, Vaya Dejo muy de bien. grabar y todo. Venga, hasta luego. hasta Chao, luego. chao.